¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por invitarme y por darme el prime time, que esto siempre va bien, ¿no? Justo después de comer, todos tenemos sueño, yo incluido. Así que vamos a intentar hablar de financiación europea para tecnología hospitalaria. Claro, ¿qué hace un radiólogo hablando de financiación europea? El tema es que la necesidad crea el órgano, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene grandes fondos para invertir en tecnología, tiene que agudizar el ingenio e ir a buscar sitios, lugares, instituciones que le puedan proporcionar ese tipo de fondos, ¿no? Y quien maneja los fondos que llegan de Europa es el Ministerio de Economía y Hacienda y, a través de él, el Ministerio de Sanidad, ¿no? ¿Y qué fondos tiene de la Unión Europea el Ministerio de Sanidad? Básicamente, los fondos FEDER, de desarrollo regional, y todo lo que ha venido de los fondos Next Generation a partir de la pandemia, ¿no? Que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos REACT. ¿Qué pasa? Cuando esto lo manejan los ministerios, lo trasladan a las comunidades autónomas para que sean ellas las que propongan, ¿no?, los proyectos que van a ser potenciales adjudicatarios de esos fondos, ¿no? En el caso de Cataluña, el Servicio Catalán de la Salud, que es un órgano de la Generalitat de Cataluña, financia proyectos en salud de tres grandes grupos, ¿no? Del mecanismo de recuperación y resiliencia, que serían los que hemos visto de los Next Generations, del programa operativo FEDER y también del programa de apoyo a la renovación tecnológica, de los PERT, ¿vale? De los fondos de recuperación, transformación y resiliencia que se han traducido en nuestro país y en Cataluña en el Plan INVEAT, para sanidad se destinaron 94 millones de euros para renovación de equipos, ¿no?, y compra de equipos nuevos, ¿no?, en 42 hospitales, de alta tecnología hablamos, ¿eh? Esto fue la inversión que se hizo gracias al Plan INVEAT. Y de ahí, pues, por ejemplo, en mi hospital renovamos un escáner, compramos nuevos un escáner, una resonancia, un PET-TAC, o sea, conseguimos bastantes equipos. Luego está el programa PERT. El programa PERT, que cada año, en el caso de Cataluña, la Generalitat ha ido haciendo inversiones, ¿eh? Aquí ya no solamente es alta tecnología, sino que entra también pequeña tecnología, ¿no? En el año 21 el total fueron casi 30 millones de euros lo que se gastó en este programa, en todos los hospitales. En el año 22 la cifra fue de casi 36 millones de euros y en el año 23 se fueron casi a 38 millones de euros, ¿eh? Por tanto, se ha recibido y se está recibiendo financiación de diferentes fondos, que todos ellos, la gran mayoría, provienen de la Unión Europea, para inversiones tecnológicas. Claro, ¿qué pasa con los fondos FEDER? ¿Por qué es importante el programa FEDER? Bueno, porque son unos fondos que la Unión Europea cofinancia con los Estados miembros y cofinancia a partir de los Estados miembros, en el caso de España, con las comunidades autónomas. Entonces, ha habido dos programas operativos, uno que fue del 14 al año 20 y otro que está en vigor, que va del año 21 al año 27. Y en el caso de Cataluña, para el periodo 14-20, el primer periodo de los fondos FEDER, había 5 grandes objetivos temáticos, ¿no?, que si leemos, pues no hay ninguno que tenga una relación que digas, este es el mío, directa con salud. Pero nosotros, en mi hospital en este caso, vimos que el objetivo temático 2, o T2, que decía mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, era un objetivo que nosotros podíamos intentar acudir a él para justificar un proyecto que teníamos en mente. ¿Qué proyecto era? Este. Hoy, 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus, justamente. Es una casualidad, ¿eh? Y nosotros, en el hospital, pusimos sobre la mesa y presentamos y nos concedieron un proyecto FEDER que fue este, One Step Ictus, el ictus en un solo paso, que era, bueno, la optimización para tratar a los pacientes de ictus en el ámbito intrahospitalario. Tiempos cerebro, esto es un dicho que todo el mundo conoce. Por cada minuto que un paciente sufre un ictus se mueren 2 millones de neuronas, por cada minuto, ¿eh? En un ictus ya establecido se mueren 1.200 millones de neuronas y puedes envejecer 36 años, ¿eh? Por tanto, cuanto antes se trate el ictus, cuanto más rápido se vaya en el tratamiento del ictus, mucho mejor.
¿Y cuál es el gol estándar del tratamiento del ictus isquémico actualmente? La trombectomía mecánica, ¿no? Entrar por las arterias e intentar sacar el trombo lo antes posible. Hicimos un proyecto que presentamos a este FEDER, como decía, que tenía dos patas, ¿no? Una era la creación de una plataforma de datos que recogía los datos que proporcionaba el paciente antes de llegar al hospital, desde la ambulancia, muchos datos intrahospitalarios y los datos al alta del paciente. Y la otra pata del proyecto era algo que pensábamos que nos podía ayudar a que el tratamiento, la trombectomía, fuese lo más rápida posible en el tramo intrahospitalario. La plataforma que nosotros creamos y que presentamos a este proyecto tenía todas las etapas de seguimiento del paciente y recogía datos en todas ellas. Por tanto, era un proyecto FEDER que realmente era de datos, de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y respecto al proceso intrahospitalario de la atención urgente del paciente, del tratamiento, claro, ¿cuál era la situación antes de que implementásemos One Step Ictus? Que el paciente llegaba, que lo traía una ambulancia, lo trasladábamos desde la ambulancia al servicio de urgencias, allí lo estabilizaban, de ahí lo llevábamos al TAC para hacerle el escáner, para comprobar que el ictus era isquémico o era hemorrágico, y de ahí lo llevábamos a la sala de angiografía para hacer la trombectomía mecánica, y después a la unidad de ictus, rehabilitación, alta a domicilio, etc. Nuestra hipótesis de trabajo para este proyecto era que este proceso lo acortásemos al máximo en el tiempo y que el paciente de la ambulancia llegase directamente a la sala donde potencialmente se le iba a hacer el tratamiento del ictus. Bien, y para eso necesitábamos una tecnología y unas instalaciones que en aquel momento no teníamos, que era disponer de un equipo de angiografía que guiase la intervención y un equipo de escáner lo más próximos posibles, ¿no? Y eso fue una de las patas principales del proyecto One Step. Y esto es lo que conseguimos con el proyecto y que está ahora mismo en funcionamiento tratando pacientes en el Valle Orón. Este es el equipo biplano que muchos de vosotros tenéis en vuestros hospitales, pero a diferencia de los convencionales, está unido a un escáner que sin desplazar al paciente, el paciente está en la mesa, solamente movemos la mesa, el escáner por unos raíles magnéticos se va a acercar al paciente, de manera que aumentamos la rapidez, la precisión y la seguridad del procedimiento. Y no solamente podemos hacer el escáner previo a la intervención, sino que durante la intervención lo podemos realizar con total seguridad. Esto es una realidad que está funcionando en el hospital y, de hecho, este proyecto hicimos el cierre del mismo respecto a la financiación FEDER en el 31 de diciembre del 2023. El proyecto nos dieron 18 millones de euros, de los cuales estaban cofinanciados el 50%. Y además, este proyecto lo licitamos mediante un procedimiento de compra pública innovadora, porque lo ligamos de manera que las empresas, fundamentalmente Siemens y Medtronic, que eran las dos que intervenían en el proyecto, porque licitábamos todo, los equipamientos, más todos los materiales y los devices que se utilizan en el tratamiento del One Step, lo ligamos todo a resultados en salud y nos marcamos unos KPIs, nos marcamos unas métricas, ¿no?, que hemos tenido que informar de cuál es el resultado, el grado de resultado que tenemos de esas métricas en el último año, donde se ha puesto en marcha el proyecto, cuando ya se habían acabado todas las actuaciones de adecuación de instalaciones, instalación de los equipos, etc., etc. Y como veréis, casi todos los indicadores los hemos conseguido en un 100%. Teníamos que cumplir el 80% al 31 de diciembre de la mayoría de ellos. Y son indicadores clínicos, no solamente de tiempos de respuesta, que son muy importantes, sino también de pronóstico funcional de los pacientes a los 3 meses. Y en casi todos ellos hemos tenido una gran mejoría. De manera que este proyecto, tal como se concibió, no hubiera sido posible si no hubiéramos intentado buscar
fondos europeos, en este caso fondos FEDER, que lo sustentaran. Este es el primer ejemplo que os traigo. Y el segundo ejemplo de nuestro hospital tiene que ver con el programa que está vigente actualmente, el programa operativo FEDER 21-27. Que en Cataluña también tiene 5 objetivos, ¿no? Que son una Europa más competitiva e inteligente, una Europa más verde, una Europa más conectada, una Europa más social e inclusiva y una Europa más cercana a la ciudadanía. ¿Qué dices? ¿Dónde meto aquí un proyecto de salud? Y también pensamos que en la Europa más competitiva e inteligente, que promueve una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información, podíamos entrar el siguiente proyecto. Y esto es una noticia del 18 de octubre, hace pocos días, porque ha habido una reprogramación de los fondos FEDER, que significa que Europa quiere que se destinen parte de esos fondos a un programa que se llama STEP, que es promover tecnologías estratégicas de la Unión Europea que posicionen a las empresas europeas en el sector, digamos, digital, por englobarlo de alguna manera, por delante, ¿no? O en el primer nivel mundial, pues, como digo, la Generalitat ha reprogramado 109 millones de euros de estos fondos FEDER para este programa STEP y el único proyecto que hay de salud dentro de ellos es un proyecto nuestro del hospital, que es de patologías congénitas y complejas, para el cual, de los 109 millones, nos han adjudicado casi 12 millones de euros, 11.700.000, ¿vale? Y que es un proyecto que tiene que ver a partir de que nosotros tenemos creada una unidad de tecnologías 3D en el hospital, que está liderada por el Servicio de Radiología y donde trabajan ingenieros, biomédicos, técnicos, radiólogos, etcétera, y que da servicio a todo el hospital. Generamos un proyecto de nuevas tecnologías para patologías congénitas, en este caso para desarrollar gemelos digitales, Digital Human en inglés, integrando tecnologías 3D, por tanto imágenes de TAC, de resonancia magnética, integrando inteligencia artificial y que con ello podamos simular y predecir qué le va a pasar a un paciente, ¿no?, sin necesidad de hacerle esa intervención terapéutica. Y dentro de este proyecto de gemelos digitales vamos a incorporar una tecnología robótica de single port, que nuestro hospital aún no tiene, ¿vale? Porque va ligada a llevar los gemelos hasta la cirugía robótica. Esos son los 2 ejemplos que os quería traer de dónde ir a buscar y cómo mover los fondos europeos para que podamos adquirir tecnología sanitaria con ellos. Y nada más, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a la organización, a Redacción Médica y a Bayer la invitación. Y en los próximos 15 minutos, quizás serán 10, lo que voy a tratar es de explicarles pues lo que pensaba que sería aproximarles el oráculo de Delfos, y en todo caso seguro que es continuación de toda la explicación que ha hecho Manel, pero que muy probablemente creo que va a ser más bien la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, si me permiten, voy a empezar viendo un poco. Bien, cuando le preguntamos a ChatGPT, qué es lo que hacemos ahora mismo todos, o deberíamos estar haciendo algunos, esto es lo que nos traslada cuando ponemos el título de Financiación Europea, Retos y Oportunidades. Bien, ahondando un poco en las convocatorias, creo que es interesante recordar que no solo existen estas convocatorias, sino que la propia Comisión Europea tiene múltiples convocatorias y que en el ámbito de la gestión, en este caso la gestión de radiología, es importante conocerlas porque son oportunidades que uno puede identificar a la hora de poner en marcha proyectos que tienen que ver a veces o que pueden permitir incorporar tecnología de muy alto impacto, como acaba de presentar Manel con el One Step Ictus, pero también, como muchos de ustedes estarán interesados en incorporar ámbitos de tecnología más suave, como la inteligencia artificial o otros procesos, pues existen ya alternativas en base a proyectos europeos, muchos de ellos relacionados con Horizon. Entonces, si empezamos con la fórmula de la Coca-Cola, una de las recomendaciones es que como profesionales de la salud y profesionales empecemos a acostumbrarnos a plantear nuestros proyectos en el foco de los ODS,
de los criterios que ahora mismo son los que puntúan y son los que definen los proyectos europeos para el crecimiento, sobre todo de algunas de las líneas estratégicas de la Comisión Europea. Y, por tanto, hacer este ejercicio de ver cuando uno quiere realizar un proyecto, aunque tenga que ver con un área de conocimiento específico de la radiología, en cuáles de ellos va a acabar. Si va a acabar en los ODS sociales, si va a acabar en los de gobernanza, por ejemplo, gobierno del dato, o va a acabar también en el ecosistema. Y, por tanto, esta es una primera recomendación, es acabar de entender dónde vamos a posicionar nuestro proyecto en el conjunto de los proyectos europeos. Empezamos con algunos de los cons, y intenta ser una tabla semafórica de qué pasa cuando uno aplica personal, incorporación de la tecnología suave o proyectos integrales en proyectos europeos. Y uno de los primeros problemas que nos encontramos son los nuevos roles y de la ingeniería, de la cual se ha hablado muchísimo durante el día. ¿Cómo incorporamos ingenieros en los sistemas de salud, en los hospitales? Pues bien, sería una de las estrategias mediante los proyectos vinculados a proyectos europeos en los que durante un periodo entre 3 y 4 años, de 2 a 4 años, se pueden incorporar estos profesionales. ¿Cuál es el contra? Pues el primero, cuál es la carrera profesional de estos ingenieros dentro de los hospitales. No somos competitivos a nivel económico para captar talento cuando estos talentos están en las startups o en las compañías, porque en el sistema hospitalario no lo están. Y algo mucho más doloso, y es que en algunos contratos, sobre todo de investigación o asociados a proyectos europeos, no se permite la recontratación. Por tanto, cuando tú encuentras un talento, lo tienes 4 años trabajando contigo, 4 años después ya no lo puedes volver a fichar bajo el mismo concepto o incluso en el mismo área. Y, por tanto, existe un problema regulatorio que tenemos que ver cómo gestionamos en cuanto al talento de los nuevos roles de ingeniería. El siguiente es la tecnología. Como ha explicado, yo creo que no hace falta ahondar más en cuál es una estrategia perfecta para incorporar tecnología de muy alto valor en los hospitales, pero ¿cuál es el problema? Que hay convocatorias que no integran ni las personas ni los espacios y, por tanto, todo este coste va a repercutir sobre las instituciones que incorporen estos proyectos y, por tanto, debe ser conocido. Si nos centramos en inteligencia artificial, pues como se pueden imaginar, está perfectamente dedicado a este tipo de proyectos y nos permite avanzar muchísimo hasta que se acaba el proyecto y empiezan los recurrentes anuales de toda esta incorporación de gestión de los datos. Y finalmente los proyectos integrales. Cuando apostamos por proyectos europeos en los que ya no solo podemos tener el liderazgo o a veces tenemos el coliderazgo o a veces simplemente somos colaboradores, tenemos que entender cuál es el gobierno multidisciplinar del proyecto. Y a veces lo que sucede es que se fragmentan los paquetes de trabajo y esta fragmentación de los paquetes de trabajo lo que acontece es que se disminuye el presupuesto final. Y, por tanto, tienes que fragmentar tu propio proyecto en diferentes subproyectos multidisciplinares. Por tanto, esto es un poco los retos a los que uno se enfrenta cuando trabaja en un proyecto de estas características. ¿Y cuál es uno de los aspectos clave? El consorcio. En este caso les pongo uno en el que después les comentaré. Es un Horizon en el que participamos en el hospital conjuntamente con Medtronic y fíjense en colores para que los del final lo puedan ver. Pues cada color representa los diferentes partners si son compañías privadas, si son hospitales o si son universidades. Por tanto, generar estos consorcios de conocimiento en los que hay confianza, compromiso y probablemente ya una línea de trabajo establecida durante años es muy importante. Ser afortunado y encontrar este tipo de consorcios te permite abrir líneas de proyectos que probablemente van a ir repitiéndose. Y esto es uno de los aspectos más importantes, el compromiso y el consorcio, el partenariado, no solo con otros hospitales, con otros profesionales o universidades, sino también, por supuesto, con el sector privado. Les pongo un ejemplo de los últimos 5 años como investigador principal de proyectos. No solo como colaborador, sino abriendo la línea de innovación en imagen médica. Los que están en gris, empecé hace aproximadamente en el año 2019
¿Y a qué nos permitió, cuando estaba en otro hospital, qué permitieron? Abrir simplemente una línea de formación y una línea de crear un ecosistema en el que había un centro de imagen computacional con personas y también con plataformas de inteligencia artificial. En 2 años, desde que ahora estoy ya en Sant Pau, hemos seguido esta línea. Esta es una estrategia, existen otras múltiples, pero para la creación de áreas de innovación, además de muchas otras convocatorias, hay convocatorias específicas que pueden ayudar y les voy a presentar algunos ejemplos. Este es uno de ellos y seguimos, como acabó Manel, continúo yo. Esto es un ejemplo de un gemelo digital de departamento, en este caso, junto con 2 entidades, una especializada en datos e inteligencia artificial y otra a través de un equipo de arquitectura. Se ha digitalizado todo el departamento y nos hemos centrado en 3 zonas, de tal forma que en este caso están viendo ustedes las capas de información digitales de este departamento. Tenemos máquinas, profesionales que trabajan en ellas, programación, y lo que nos permite este simulador es generar entornos en los que nosotros podemos manipular el hecho de que, digamos, si hay una máquina que no funciona, si hay personal que no está, o incluso que llega un código ictus y tenemos que ver cómo redirigimos a este paciente. Por tanto, gemelos digitales también en los departamentos de radiología para la gestión de los mismos como proyecto, y este es uno de ellos. En este mismo proyecto hemos hecho un segundo subproyecto vinculado al metaverso, en este caso también en la sala biplano de intervencionismo, muy enfocado al paciente. No olvidemos que muchos de estos proyectos europeos se enfocan también a experiencia del paciente y empoderamiento del mismo. Y les presento el último de ellos, quizá un poco más disruptivo, y es la generación de imagen sintética de TAC craneal, en este caso son resonancias, de pacientes con infarto de origen cardioembólico, y participamos como investigadores principales aportando este caso de uso, pero fíjense que al final tenemos 26 partners en un consorcio en el que hay millones de euros, prácticamente 8 millones de euros. Nuestra parte es muy pequeña, simplemente para el caso de uso, pero lo que nos va a permitir es desarrollar el cronograma y la plataforma europea, a través de la Comisión Europea, de cómo gestionar los datos sintéticos. Por tanto, la oportunidad de estar dentro de estas comisiones, dentro de estos grupos de trabajo, como profesionales de radiología es excelente. Por tanto, acabo un poco con esta fórmula de la Coca-Cola, que es importante, o desde nuestro ámbito, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, les recomiendo definir un programa de innovación en imagen médica en sus áreas, que exista una hoja de ruta que sea triple, son 3 capas al final, que es cuál es el programa, qué tecnología necesitan para llevarlo a cabo y qué tecnología necesitan en sus departamentos y qué casos de uso de excelencia van a usar como vehículo para llegar a obtener este programa. Conocer las convocatorias y adaptarse a las necesidades. Yo creo que Manel ha explicado unos ejemplos claros y en mi caso también les hemos puesto algunos más. Como gestores deben explicar sus propuestas. Aquellos stakeholders de los hospitales, de los centros, que deben conocer su hoja de ruta para que les ayuden a enclavar sus proyectos dentro de proyectos que son mayores, que están dentro de los hospitales. Es como no encontrar partners, y yo creo que aquí es muy importante también el partner tecnológico o el partner de industria, el partner farmacológico, que puede ayudarles también a encontrar este tipo de convocatorias. Y, por tanto, liderar, pero también a veces simplemente colaborar. Y con esto acabo. Muchísimas gracias.